Un cordial saludo. Vamos a ver el significado del índice de eficiencia de costo en el control de obras del sistema Construcsoft. El índice de eficiencia del costo, CPI, permite determinar mes a mes el comportamiento del gasto de la obra respecto al valor ganado. Esto es, tenemos en nuestra curva azul el valor ganado de nuestras valorizaciones, que es el valor EB, y nuestra curva roja, que es el valor realizado, que es el costo AC mes a mes. Esta relación nos da el índice de costo. Y este índice de costo va variando mes a mes y podemos saber, de acuerdo a este índice de costo, cómo se está desarrollando la obra económicamente. En Construcsoft tenemos una obra de señalización vial, la cual ha sido culminada en 4 meses, y esta obra parte de un presupuesto de la obra que tiene 2 secciones, una de señalización y un cerco perimetral, y ese es el monto total de la obra. Esta obra ha sido valorizada y se tienen las valorizaciones, que son los avances físicos mensuales, donde vemos acá el avance físico del mes. Este es el avance anterior y este es el saldo por valorizar. Respecto al control de la obra, el gasto de los materiales, mano de obra, equipos y subcontratos, tenemos acá, respecto a los materiales, se está trabajando con un CARDES promedio, en el cual los ingresos son los ingresos de los materiales al almacén de la obra y las salidas son las salidas de los materiales a una fase de control. Esta es la forma como se controlan los materiales en el sistema Construcsoft. Respecto a la mano de obra, tenemos acá que el sistema trabaja las planillas semana a semana, y tenemos en este caso que es una semana dividida porque esta semana pertenece a 2 meses, a julio y a agosto. Y aquí podemos nosotros marcar qué días se elaboraron y qué días no. Igual cuando efectuamos una nueva planilla, ubicamos a qué fase va direccionada esta planilla. Y en cada planilla se va alimentando la cantidad de horas hombre y el costo de la planilla por cada una de las fases de control. Respecto a los equipos, tenemos también los equipos y se alimentan las horas máquina y el costo mensual de los equipos. Y cuando controlamos un equipo le decimos a qué fase de control está orientado el gasto de este equipo. También tenemos los subcontratos, y los subcontratos son las partidas que se tenían como subcontratos iniciales o partidas que la empresa decidió no ejecutarlas y subcontratarlas. Igualmente, el subcontrato también se direcciona el gasto a una determinada fase de control. Respecto al valor ganado, Construcsoft tiene el cálculo acá de lo gastado en materiales mes a mes, gastado en mano de obra, el gasto de los equipos y el gasto de los contratos. Esto es el gasto realizado, para poder compararlo con el valor ganado de nuestras valorizaciones y lo que se programó en la obra. Y el total acumulado nos dan las curvas S. Acá tenemos las 3 curvas, la curva programada, la curva de valor ganado en azul y la curva
realizada o del gasto de la obra. Apreciamos que el gasto en el primer mes y el segundo mes es menor de lo previsto. Hay un equilibrio en el tercer mes y al final la obra termina con un sobrecosto. En el costo final tenemos nosotros los índices por cada una de las fases de control. Por ejemplo, acá tenemos los índices, tenemos acá el gasto por cada una de las fases de control. Tenemos el gasto realizado, lo programado y nuestras valorizaciones del valor ganado. Estos valores por cada una de las fases, acumulando todas las fases, tenemos el índice de eficiencia de costo de toda la obra. Acá tenemos un índice de 1.3 en el primer mes, un índice bastante bueno, 1.03 en el segundo mes, un índice 0.99, se cae el costo y terminamos con el índice de 0.99. ¿Qué indica este índice? Cuando el valor CPI es menor que 1, se está gastando más de lo previsto. Hay una pérdida económica. Cuando el valor SPI es igual a 1, se está gastando de acuerdo a lo programado. Y cuando el valor SPI es mayor que 1, el costo es menor que lo previsto y hay una ganancia económica. Si vemos los índices de eficiencia, acá hasta el momento hemos visto el comportamiento del índice para toda la obra. Pero lo que se desea es conocer el índice de eficiencia por cada una de las fases de control para poder determinar qué fases de control están originando una pérdida económica y tomar las decisiones necesarias para corregir estas deficiencias en la fase de control. Por ejemplo, en la sección de señalización y en la fase de estructuras tenemos que la fase de estructuras tiene un monto muy grande que es básicamente la que predomina en el presupuesto y también la fase de señales. Y acá tenemos un índice de costo 1.15 que indica que se ha gastado menos de lo previsto. Un índice en el segundo mes 1.02, se sigue gastando menos de lo proyectado, y un índice de costo de 0.01 que indica una ganancia económica en esta fase. En la fase de señales se tiene un índice de costo 0.89 que es un índice muy bajo representando una pérdida económica. Y el total del grupo tenemos índice de 1.15, 1.02 y 0.98. Hay una pérdida económica en toda el grupo de estructuras metálicas. Si vemos, por ejemplo, la fase de excavaciones, tenemos un índice de 0.41 el primer mes que indica un sobrecosto en la fase, un índice de 0.93 en el segundo mes que representa una recuperación del costo y un índice de 0.76 en el tercer mes que indica una pérdida económica de la fase. De esta forma es como se analiza cada una de las fases de control que permitirá apreciar si el gasto de las fases se está llevando de acuerdo a lo planificado. De no contar con un sistema que analice el costo, la empresa no sabrá si lo gastado en la obra en una determinada fecha está de acuerdo a lo valorizado o solo se conocerá el gasto real al final de la obra. Aparte de este índice de costo y del índice de plazo, tenemos también el índice de productividad.
Este índice de productividad es el resultado del producto entre el índice de plazo por el índice de costo. Y este índice de productividad también lo tenemos por cada una de las fases de control. ¿Y qué indica este índice de productividad? Cuando el índice de productividad SCI es menor que 8, existen problemas de rendimiento o en el costo, como en este caso. Cuando el índice de productividad está entre 0,8 y 0,9, hay que revisar el rendimiento o el costo. Un índice de productividad entre 0,9 y 1,2 indica una buena productividad de la fase. Un índice entre 1,2 y 1,3 es un resultado positivo, pero hay que revisar el rendimiento o el costo. Y cuando el índice es mayor que 1,3, también es un resultado positivo, pero puede ser que el presupuesto esté sobrevaluado o el plazo esté muy amplio. Esta es la forma como Construcsoft controla los índices de plazo, de costo y de productividad, que es lo que toda empresa debe de aplicar en sus obras. Les recomiendo ingresar a nuestra página www.construcsoft.com y visitar videos de Construcsoft donde se han desarrollado los temas referentes a análisis de precios unitarios, presupuestos, programación, valorización, faseo y control económico de obras. Allí también podrán descargar el manual del presupuesto civil, como también el sistema Construcsoft gratis que les permitirá presupuestar sus obras. Me despido y será hasta una nueva oportunidad.